La caída en el jardín del Edén no solo marcó el principio del pecado, sino que abrió un abismo entre Dios y la humanidad. A medida que Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de su elección, el mundo perfecto que conocieron comenzó a desmoronarse. Lo que parecía un simple acto de desobediencia resultó ser una fractura devastadora que afectaría no solo sus vidas, sino también a todas las generaciones futuras. La tentación y la caída revelaron algo profundo. El corazón humano, una vez puro y sin mancha, ahora estaba contaminado por el deseo de ser como Dios. Cuando Eva extendió su mano para tomar el fruto prohibido, no lo hizo simplemente por hambre o curiosidad, lo hizo porque creyó en la mentira de la serpiente, que prometía sabiduría y poder. Y Adán, que debía proteger y guiar, permaneció en silencio. ¿Por qué no habló? ¿Por qué no intervino? Esta es una de las grandes preguntas que han intrigado a los estudiosos de la Biblia durante siglos. Al comer del fruto, sus ojos se abrieron, pero no para ver la gloria que esperaban. En cambio, vieron su desnudez, y con ella, la vergüenza. Esa vergüenza fue el primer signo de la separación entre ellos y Dios. Antes caminaban con Él, hablaban con Él, pero ahora, por primera vez, sintieron miedo y trataron de esconderse. Dios, en su infinita sabiduría, no los abandonó. Aunque sabía exactamente dónde estaban, les preguntó, ¿dónde estás? No era una pregunta de localización, sino una invitación al arrepentimiento. Pero en lugar de confesar, Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. El ciclo de culpar a otros y evitar la responsabilidad había comenzado, y continúa hasta hoy. Las consecuencias de la caída fueron profundas y personales. Para Eva, la maternidad, que debía ser una fuente de gozo puro, ahora estaría marcada por el dolor. Para Adán, la tierra, que antes producía abundantemente, ahora requeriría esfuerzo y sudor. Ambos enfrentaron la realidad de la muerte, no solo física, sino espiritual, siendo separados de la presencia de Dios. Pero incluso en medio del juicio, Dios dejó una promesa. En Génesis 3 y 15, encontramos lo que se conoce como el protoevangelio, la primera declaración del evangelio en las Escrituras. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Esta promesa, aunque velada, señalaba a un futuro redentor que restauraría lo que se había perdido. La expulsión del jardín fue dolorosa, pero necesaria. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida en su estado caído, habrían estado eternamente separados de Dios. Por eso, en su misericordia, Dios los alejó del Edén y colocó querubines con una espada de fuego para proteger el camino al árbol de la vida. Fuera del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida, una llena de desafíos, pero también de oportunidades para experimentar la gracia de Dios. Tuvieron hijos, y con ellos, una nueva esperanza. Sin embargo, la sombra del pecado seguía presente. La historia de Caín y Abel es un recordatorio trágico de cómo el pecado afecta no solo al individuo, sino también a las relaciones humanas. Cuando Caín mató a Abel, el primer homicidio de la historia, Adán y Eva sintieron el peso total de la maldición del pecado. No solo perdieron a un hijo, sino a dos. Abel murió, y Caín fue desterrado. Pero incluso en medio de esta tragedia, Dios no los dejó sin consuelo. Les dio otro hijo, Set, y con él, la esperanza de una línea que sería fiel a Dios. La vida fuera del Edén fue una mezcla de gozo y dolor. Adán, que vivió 930 años, vio cómo el mundo que había sido perfecto se deterioraba lentamente. También vio la expansión de su familia y el desarrollo de la civilización. Pero con el crecimiento de la humanidad, también creció el pecado. La maldad se multiplicaba, y el mundo se alejaba cada vez más del diseño original de Dios. A pesar de esto, la promesa de redención seguía viva. Cada generación pasaba la historia del Edén, de la caída y de la promesa de un Salvador. Adán y Eva, aunque marcados por el pecado, también fueron testigos de la fidelidad de Dios. Vieron cómo Él no los abandonó, sino que proveyó para sus necesidades y les dio un propósito incluso en su estado caído. La longevidad de Adán le permitió transmitir su conocimiento directamente a muchas generaciones. Les habló del Edén, de la perfección que una vez conoció, y de la promesa de que un día, alguien vendría a restaurar todo. Este legado de fe fue crucial para mantener viva la esperanza de la redención. Sin embargo, la pregunta permanece: ¿quién murió primero, Adán o Eva? La Biblia guarda silencio sobre el momento exacto de la muerte de Eva, mientras que nos dice que Adán vivió 930 años. Este silencio podría ser intencional, un recordatorio de que lo importante no es cuándo murieron,
sino el significado de sus vidas y muertes en el plan de Dios. La historia de Adán y Eva no termina con su muerte. A través de ellos, vemos el alto costo del pecado, pero también la profundidad de la gracia de Dios. La promesa de un Salvador, dada en el jardín, se cumplió siglos después en Jesús, quien vino para restaurar lo que se había perdido. Si bien Adán y Eva fueron los primeros en experimentar la separación de Dios, también fueron los primeros en recibir su promesa de redención. Sus vidas nos enseñan que, incluso en medio del pecado y las consecuencias, la gracia de Dios está presente y su plan para la humanidad sigue adelante. Hoy, esta historia sigue resonando. Nos recuerda que todos enfrentamos elecciones similares, confiar en Dios o seguir nuestro propio camino. Pero también nos asegura que, así como Adán y Eva encontraron esperanza en la promesa de Dios, nosotros también podemos encontrarla en Jesús, el último Adán, que nos reconcilió con el Padre y nos dio acceso al árbol de la vida. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva iniciaron una vida completamente nueva, marcada por el trabajo arduo, el sufrimiento y la constante memoria del paraíso perdido. Cada día fuera del Edén era un recordatorio de lo que habían dejado atrás: la perfecta comunión con Dios, la paz absoluta y la ausencia de dolor. Sin embargo, en medio de esta nueva realidad, había algo más que persistía: la promesa de redención. Con el nacimiento de sus hijos, Adán y Eva no solo experimentaron el gozo de la vida, sino también el peso de la responsabilidad. Cada nuevo nacimiento llevaba consigo la esperanza de que uno de sus descendientes sería el prometido, que aplastaría la cabeza de la serpiente. La expectativa de esta redención era una chispa de luz en un mundo que se tornaba cada vez más oscuro. La historia de Caín y Abel, relatada en Génesis 4, es una prueba de que el pecado no solo afectó la relación entre el hombre y Dios, sino también entre los propios seres humanos. Abel, un pastor de ovejas, ofreció a Dios lo mejor de su rebaño, mientras que Caín, un agricultor, presentó una ofrenda de los frutos de la tierra. Aunque la Biblia no detalla específicamente por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín rechazada, sabemos que el corazón con el que se ofrece algo a Dios es tan importante como la ofrenda en sí. Lleno de celos y furia, Caín cometió el primer asesinato de la historia humana, quitándole la vida a su propio hermano. Esta tragedia no solo marcó el primer acto de violencia extrema, sino que también mostró cómo el pecado puede consumir completamente el corazón humano. Adán y Eva, al perder a Abel, no solo enfrentaron la muerte de un hijo, sino también la carga emocional de saber que el responsable había sido otro de sus propios hijos. Este dolor inimaginable los llevó a comprender aún más profundamente la gravedad de su decisión en el jardín. Pero incluso en esta tragedia, Dios no los abandonó. Con el nacimiento de Set, un nuevo rayo de esperanza surgió para Adán y Eva. La línea de Set sería la que mantendría viva la promesa de redención. Génesis 4 y 26 nos dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, un indicio de que aún había quienes buscaban a Dios en medio de un mundo lleno de maldad. La vida de Adán y Eva no solo estaba marcada por el dolor y la pérdida, sino también por la lucha diaria por sobrevivir en un mundo que ahora estaba maldecido. Antes del pecado, la tierra les daba fruto de manera abundante y sin esfuerzo. Pero ahora, Adán debía trabajar arduamente, enfrentándose a espinos y cardos, para poder proveer alimento para su familia. Este cambio no solo fue físico, sino también espiritual. La dependencia de Adán en Dios se profundizó, ya que cada cosecha era un recordatorio de la necesidad de la gracia divina. Con el tiempo, Adán y Eva comenzaron a ver el crecimiento de su familia. Las generaciones pasaron, y con ellas vino tanto el progreso como la corrupción. Sus descendientes, como Jabal, Jubal y Tubal-Caín, comenzaron a desarrollar habilidades que dieron lugar a la civilización, la ganadería, la música y el trabajo con metales. Sin embargo, este progreso no estuvo exento de problemas. La violencia y la maldad aumentaban, y el mundo se alejaba cada vez más del diseño original de Dios. Una de las historias que más refleja esta realidad es la de Lamec, quien, en su arrogancia, se jactaba de haber matado a un hombre por haberlo herido. Este acto de orgullo y venganza multiplicada muestra cuán profundamente había penetrado el pecado en la humanidad. Adán y Eva, al ver todo esto, debieron haber reflexionado sobre el contraste entre la perfección que una vez conocieron y el mundo en el que ahora vivían. A pesar de todo, Dios seguía siendo fiel. La línea de Set no solo preservó la adoración al verdadero Dios, sino que también mantuvo viva la esperanza de la redención. Adán, con su longevidad de 930 años, pudo transmitir directamente a muchas generaciones las historias del Edén, la caída y la promesa divina. Estas historias no solo servían como advertencia,
sino también como recordatorio de que Dios no había abandonado a la humanidad. La Biblia nos dice que Adán finalmente murió, cumpliéndose la advertencia que Dios había dado en el Edén. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Sin embargo, el texto sagrado guarda silencio sobre el momento exacto de la muerte de Eva. Este silencio podría ser un recordatorio de que lo más importante no es el orden en el que murieron, sino lo que sus vidas y muertes nos enseñan sobre el carácter de Dios y su plan de redención. Tradiciones judías antiguas sugieren que Eva murió poco antes que Adán, mientras que otras fuentes presentan versiones distintas. Algunos textos apócrifos, como la vida de Adán y Eva, relatan que, en sus últimos momentos, Eva reunió a sus hijos para contarles la historia del Edén, asegurándose de que nunca olvidaran las glorias del paraíso ni el costo de la desobediencia. Lo que es innegable es que, a través de la muerte de Adán y Eva, Dios estaba mostrando la seriedad del pecado, pero también su misericordia. Aunque el pecado había traído la muerte física y espiritual, la promesa de un Redentor permanecía intacta. Esta promesa finalmente se cumplió en Jesucristo, el último Adán, quien vino a restaurar lo que el primer Adán había perdido. En el Nuevo Testamento, Pablo explica en 1 Corintios 3:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este contraste entre Adán y Cristo es clave para entender el plan de redención de Dios. Mientras que el primer Adán trajo pecado y muerte, el último Adán trajo vida y reconciliación. La historia de Adán y Eva es nuestra historia. Al igual que ellos, enfrentamos elecciones todos los días, confiar en Dios o seguir nuestro propio camino. También sufrimos las consecuencias de pecado, pero tenemos acceso a la misma esperanza que se les dio a ellos. La muerte no es el final para aquellos que están en Cristo, porque Él ha vencido a la muerte y nos ha dado la vida eterna. El mensaje de redención que comienza en el jardín del Edén y culmina en la cruz es un recordatorio poderoso del amor y la gracia de Dios. Aunque el pecado separó al hombre de su Creador, Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. Cada promesa, cada profecía y cada acto de misericordia apuntaban hacia el día en que Jesús restauraría la relación entre Dios y el hombre. Ahora, la elección es nuestra. ¿Viviremos como Adán y Eva después de la caída, tratando de cubrir nuestra vergüenza con nuestras propias fuerzas? ¿O aceptaremos el sacrificio de Cristo, quien nos cubre con su justicia perfecta? La promesa de redención, hecha en el jardín, está disponible para todos los que creen en Él.